Compartir. Sí, acá. Mm, ahí está. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Qué tal? Buenas noches, Marlon. Hola. Hola, ¿qué tal, doctora Nilda? ¿Cómo está? Bien, bien. Un momentito esperamos y ahorita te voy a presentar y ya dejo de compartir para que tú compartas, ¿ya? Bueno, con gusto. Mm, Vamos a ver. Mm, Entonces, espérate, compartir. Es este, ¿no? Es este, sí. Buenas noches, Nilda. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo ¿Qué está? tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Marlon? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, ¿Cómo Enrique? estamos? ¿Qué tal? Qué Qué gusto gusto. tenerte Gracias, acompañándonos igualmente, en, verlos. en esta cuarta versión del diplomado. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto verles. Un honor estar Gracias, aquí. gracias por la colaboración, porque nos des parte de tu importante tiempo que nos estás regalando. Con mucho gusto, Enrique. Con mucho gusto. ¿Cómo han pasado ustedes? ¿Bien? Bueno, ya estamos en la parte política, ya estamos un poco más tranquilos. Ay, qué bien. A nosotros Esperamos nos da ya, mucho. esperamos ya ¿cómo se llama? El consulado se abra, que se restablezcan las relaciones internacionales entre México y Perú, pues hay que Ah, ver bueno, qué pasará. nosotros estamos en las mismas. ¿Qué dice, doctora Nilda? Su ¿Sí? presidenta. ¿Sí nos acoge o no? No te escuché bien. De la, Digo, su presidenta sí nos acogerá. Sí, seguro. ¿Qué opina, doctor Ruiz, de nuestra, bueno, mañana va a juramentar o la van a presentar, ¿verdad? sí, sí, A Keiko. sí, van a hacer la presentación. Esperemos pues que ya hayan terminado de hacer el conteo, porque ha sido un sufrimiento voto tras voto, ¿no? Ajá. Pero esperamos ya que las cosas vayan mejorando poco a poco, ¿no? Sí, ojalá que sí. Buenas tardes. ¿Qué ¿Qué tal, tal? doctora Xochitl? Buenas tardes. Buenas Un tardes, doctor Ortiz. momentito, vamos a empezar, ¿ya? Sí, gracias. En unos 2 minutos, son las 6:03, a las 6:05 empezamos. De acuerdo.
Para que pase la compañera que cae. Yo creo que vamos a empezar. Eh, Perfecto. ¿Qué tal? Buenas noches o buenas tardes a todos. Vamos a continuar con la unidad 3 del diplomado de enfermedad coronaria en cardio-oncología. El día de hoy vamos a presentar un caso clínico, diagnóstico por imagen del infarto agudo del miocardio en un paciente oncológico. Tenemos al doctor Marlon Aguirre, de Ecuador. Él es especialista en cardiología, subespecialista en ecocardiografía y terapia intensiva cardiológica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, máster en ecocardiografía transesofágica por la Universidad Menéndez Pelayo de la ciudad de Madrid, España, máster en cardio-oncología de la Universidad Francisco de Vitoria de la ciudad de Madrid, ex jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Metropolitano Quito, Ecuador, del 2020 al 2024 y es miembro activo de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología del Núcleo de Pichincha, es Past Board CISIAC y Fellow CISIAC de la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares Interamericana, Fellow de la Sociedad Interamericana de Cardiología y bueno, es miembro de las sociedades internacionales, Sociedad Ecuatoriana de Cardiología, Sociedad Interamericana de Cardiología y CISIAC. Él nos va a presentar un caso clínico y la doctora Xochitl Ortiz León será la comentarista. Ella es cardióloga y ecocardiografista, es adscrita al Departamento de Ecocardiografía del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, es adscrita al Departamento de Cardiología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Yo agradezco su colaboración muchísimo, son doctores muy destacados y ellos hoy van a estar con nosotros. Dejo de compartir para que empiece el doctor este, Marlon Aguirre. Adelante, doctor Aguirre. Bueno, muchas gracias, doctora Nilda, por la presentación. Quisiera primero saber si están viendo mi pantalla Sí, sí y, estamos viendo la y si me pantalla. escuchan claramente. Nada más Perfecto, ya, está perfecto. perfecto. Entonces, pues nada, en honor al tiempo y sin antes expresar mi gratitud a la doctora Nilda, al doctor Ruiz Mori, pues les voy a presentar este caso clínico que me han propuesto que es infarto del miocardio en pacientes oncológicos, ¿cierto? Entonces, se trata de un paciente masculino de 79 años de edad. La fecha de ingreso a nuestro hospital por el evento coronario fue el 15 de junio, aproximadamente al mediodía, por el área de emergencia. Creo que es importante comentar que el paciente
Es un destacado personaje aquí en nuestro país, fue un excelente futbolista y militó en uno de los mejores clubes de Quito, del Ecuador y eh, de otros países como Argentina, Uruguay, en fin. Entonces creo que es importante comentar este detalle. Como antecedentes personales patológicos, él sufrió un trauma ocular derecho a los 8 años de edad y aún así no le imposibilitó llevar su práctica deportiva. Reflujo gastroesofágico de larga data, tratado con dexlansoprazol, trastorno de ansiedad desde el diagnosticado en el 2022. En octubre del 2023 fue diagnosticado de bloqueo auriculoventricular completo y por esa razón se implantó un marcapaso MICRA. Fue diagnosticado de mieloma múltiple en diciembre del 2023 a enero del 2024. Ahí inició sus estudios y se concluyó en este diagnóstico y recibió 5 ciclos de este anticuerpo monoclonal como el daratumumab y el bortezomib. 5 ciclos con una evolución favorable y al momento con lenolidomida 15 miligramos diarios y rivaroxaban 10 miligramos diarios. Su enfermedad cardiovascular, pues en esa fecha ingresó por emergencia por dolor precordial opresivo de más o menos 1 hora de evolución irradiado a la mandíbula y miembro superior izquierdo más neurovegetativos. Entonces, en el electrocardiograma que ustedes ven en la parte inferior, pues en ritmo sinusal, con un PR normal, una frecuencia cardíaca alrededor de 60 latidos, me parece, y se observaba esta elevación del supra, o sea, esta elevación del ST en precordiales izquierdas. Tal vez algo destacable es que tiene una pobre progresión del primer vector, como ustedes verán en la región anteroseptal, pero sin evidencia mayor de isquemia subendocárdica o subepicárdica. Entonces, al ingreso, el paciente presentó un nivel de troponina de 17 y progresivamente en los controles fue elevándose. La exploración física, tendencia a la hipertensión arterial, su frecuencia cardíaca normal, no desaturaba. Y bueno, algo con sobrepeso con un índice de masa corporal de 25,1. Los ruidos cardíacos rítmicos, intensos y un cuarto ruido inconstante. No edema de miembros inferiores, el paciente neurológicamente estaba íntegro. Esta es su radiografía de tórax donde se puede advertir en la silueta cardíaca esta presencia, esta imagen hiperlúcida en el que representaba la posición del micra, la silueta cardíaca un tanto aumentada de tamaño y una redistribución del flujo de la trama broncovascular a nivel pulmonar. A nivel de estructuras óseas o tejidos blandos no se observa mayor novedad. El laboratorio me van a tener un poquito de paciencia, pero sí me gustaría compartirles todos estos datos, sobre todo que se hicieron varios estudios desde el enfoque hematológico, así como también desde el enfoque renal. No describí, pero ya revisando toda su historial de laboratorio, el paciente había sido visto por un colega nefrólogo por elevación de la creatinina incluso hasta 1,5 con un deterioro de la función renal. En este caso, su ProBNP lo que destaca es que está ligeramente elevado, la urea igualmente elevada y la creatinina también. Aquí en diciembre del 2023, es decir, 6 meses antes del evento coronario, ya presentaba esta leucopenia y algún grado de anemia o la hemoglobina en límites ahí basales, ¿no es cierto? En límites inferiores. La creatinina, como les comentaba, un poco elevado y también ya se dosificaba estas proteínas que es la beta 2 microglobulina que estaba ligeramente elevada. En este laboratorio ya se vio un descenso de la hemoglobina de más o menos 1 gramo
Igualmente la dosificación de las cadenas tanto ligeras de libres de Lampa y Kappa, en donde se pudo advertir una anormalidad, ¿no es cierto? En esa época ya tenía una relación de 150. La de LDH ligeramente, o la LDH dentro de límites de normalidad, su creatinina un poco elevada, aunque había reducido con respecto al estudio previo, pero la beta 2 microglobulina igualmente en límites normales altos. Aquí una recuperación de la leucopenia y la hemoglobina se mantenía baja, es decir, el paciente estaba anémico, la relación kappa-lambda igualmente eh, elevada, ¿no es cierto? Y aquí advierto una hipocalcemia y en esta electroforesis de proteínas se observó una hipogamaglobulinemia por parte de la hematóloga, la doctora Rojas, quien llevó el seguimiento de este paciente. Nuevos controles de capa y lamba y controles de función renal. En este caso, ya en junio del 2024, 15 de junio del 2024, aproximadamente a las 13 horas, y a la troponina, como lo habíamos descrito, 22, posteriormente 45. Y bueno, el control al día siguiente, obviamente este paciente fue a cateterismo, su troponina elevó ya casi a 3000 y su ProNP ligeramente elevado. Importante, creo yo, comentar este estudio. Este ya fue hecho en el 2026. Recordemos que el evento fue en el 2024, en donde se hizo esta citometría de flujo y podemos observar que no hay enfermedad detectable al respecto del mieloma múltiple. Quise poner este informe que yo mismo se lo había hecho en agosto del 2024, agosto del 2024, bueno, 2 meses después, entonces donde se describía esta cardiopatía esta cardiopatía isquémica, cardiopatía auricular y bueno, algunas alteraciones relacionadas a enfermedad coronaria. El ecocardiograma, este sí es del día de ingreso, no había su grosor parietal normal, una insuficiencia mitral leve, en donde pudimos determinar la relación TPDT, presión-tiempo, en la cual era normal, una disfunción diastólica de grado leve, con la relación mitral de 15 y este patrón de strain que no es normal, obviamente, no es normal y que nos hacía presumir algún grado de compromiso miocárdico, sobre todo el tipo amiloidótico. En lo que es la determinación de contracciones posistólicas, solamente en estos dos puntos, es decir, en dos segmentos, el resto tal vez dentro de lo normal. Aquí la determinación de la función auricular izquierda, en donde tenía un strain del 30% y una fracción de expulsión aparentemente normal, pero una aurícula izquierda levemente dilatada. Y en este ecocardiograma, eh, sí, por favor, ponemos en silencio. Si ponemos en silencio, ya. Puedes continuar. Ya, perfecto. Entonces, en este ecocardiograma podemos advertir una hipocinesia en la pared inferolateral de los segmentos basal y medio. Y bueno, con estos hallazgos, el paciente fue llevado a coronariografía, una imagen de la coronaria derecha, en donde podemos observar que no había obstrucción, la coronaria derecha libre, pero fíjense en la coronaria izquierda, en este caso sí, eh, lesión franca en esta descendente anterior, en tándem, lesiones críticas, al igual que en la circunfleja, tanto ostial como también en el segmento medio. Entonces, con esto se realizó un procedimiento intervencionista tanto a la descendente anterior con implante de stent liberador de fármaco y también se implantó
un stent en la circunfleja. Eh, Se hizo kissing balón tanto en la descendente anterior como en la circunfleja y este fue el resultado final, es decir, un procedimiento exitoso. Entonces, este es su electrocardiograma de control, en donde podemos observar que ese supradesnivel que tenía en en la región lateral, pues se normalizó, ¿no es cierto? Y el electrocardiograma tuvo una buena evolución, no hubo arritmias y aparentemente no hubo compromiso de vectores. Entonces, si hay alguna pregunta o comentario al respecto de este caso, con mucho gusto puedo comentar. Y si no, alguna breve revisión que he hecho, que puedo hacerlo más adelante, describirlo más adelante. ¿Alguien tiene alguna duda del caso que acaba de presentar el doctor Marlon? ¿Algún comentario? Hola, doctor Marlon. Yo Hola, ¿qué nada tal, más, Xochitl? yo tengo una pregunta. Mencionaba que en el eco previo ya se había detectado una cardiopatía isquémica eh, antes del evento. ¿Esto fue mediante un ecocardiograma de estrés o qué, por qué método? Bueno, No, no. Como lo escribía, es un ecocardio después del evento. Después del ok, ok, evento fue en agosto del 2024, sí. ok, Entonces, ese trastorno que ya se había identificado en la emergencia, que estaba en recuperación. perfecto. Sí, Gabriel, Buenas noches, doctor. Mucho gusto. Gabriel Lugo, en Colombia. ¿qué tal? Mi pregunta, ¿relacionaron más o menos pues, los eventos coronarios o la enfermedad arteriosclerótica acelerada al tratamiento oncológico por pues, los múltiples tratamientos que recibió? ¿O sencillamente era por la edad y los factores de riesgo no oncológicos que tenía? Es una buena pregunta que a continuación voy a describir algo de literatura que la podemos comentar y efectivamente contestar tu pregunta. Adelantándome, claro, la relación entre la malignidad hematológica y y el riesgo de enfermedad coronaria es inminente, es decir, van de la mano. Entonces, por cuestiones de tiempo, qué pena, no les puse una diapo que a mí me gusta mucho, pero puedo seguir adelante antes de comentar esta diapo. Recordar que tanto la edad, el género, principalmente mujeres, el tabaquismo, la obesidad, triplican el riesgo de desarrollo de cáncer. Es decir, factores de riesgo cardiovascular que los vemos todos los días en nuestros pacientes cardiológicos, esos mismos factores de riesgo son este, o van a aumentar en 3 veces el riesgo de desarrollo de cáncer. ¿Sí? Ahora, específicamente con el mieloma, cada vez se va viendo más gente, incluso más joven, en la presencia o en el diagnóstico de esta patología, que obviamente implica el riesgo de enfermedad coronaria. Pero rápidamente comentemos que el cáncer y los tratamientos oncológicos, pues tenemos complicaciones que la más temida es la disfunción ventricular, ¿no es cierto? Pero también tenemos otras como la enfermedad pericárdica, la enfermedad pulmonar o tromboembólica, la enfermedad de aorta y valvular, pero una de las complicaciones frecuentes es la enfermedad arterial coronaria. Llámese tanto por tratamiento oncológico como por tratamiento eh,
radioterápico, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de tratamiento oncológico, y disfunción ventricular y cardiotoxicidad, no solo estamos hablando de disfunción cardíaca relacionada a tratamiento del cáncer, es decir, esa fracción de expulsión reducida, los síntomas de falla cardíaca, sino también a todo este conjunto de complicaciones y entre estos la enfermedad coronaria y la isquemia miocárdica, ¿no es cierto? Relacionado con múltiples fármacos que pueden producir tanto trombosis arterial como daño estructural de la fibra miocárdica o generar incluso arritmias que pueden ser malignas. En este caso, tenemos el bortezomib que nuestro paciente utilizó y que este se relaciona con un daño directo en la fibra miocárdica. Y ya hablaremos un poco más de la terapia monoclonal, es decir, de la inmunoterapia que también puede generar riesgo de eventos cardiovasculares. La radioterapia, nosotros conocemos que la radioterapia en cualquiera de las áreas, llámese cabeza, cuello, tórax o abdomen, va a generar una aterosclerosis acelerada y las arterias coronarias no son la excepción. Por lo tanto, nosotros tenemos que integrar de forma o valorar de forma integral tanto el riesgo de tratamiento químico como radioterapia. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente con la valoración cardio-oncológica previo al tratamiento médico, al seguimiento, es decir, durante y después. Los pacientes sobrevivientes de cáncer nos van a dar la posibilidad de evaluar tanto sus factores de riesgo, estratificar su riesgo de cardiotoxicidad, así como la optimización de la condición cardiológica, es decir, controlar factores como la dislipidemia, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, en fin, todos los factores de riesgo cardiovascular que nosotros los conocemos. Entonces, en esta valoración integral previa al tratamiento, tenemos que hacer ese diagnóstico de enfermedad coronaria, de enfermedad cardiovascular previa. Enfermedad cardiovascular. Este paciente aparentemente no tenía enfermedad cardiovascular previa y si la tenía era subclínica. Tratamiento quimioterápico previo no lo tenía, no había sido diagnosticado de enfermedad oncológica y sus factores de riesgo, los niveles de colesterol bien, los niveles de hemoglobina glicosilada, el estilo de vida de un deportista, no podríamos decir que este paciente tenía unos factores tan importantes. Su electrocardiograma, él tuvo evaluaciones cardiológicas previas por un colega que le hizo el cateterismo, era su cardiólogo de cabecera, entonces aparentemente no encontró enfermedad que le haga pensar que tenía una enfermedad de base, su clínica cardiológica. Y bueno, biomarcadores, aquí es importante dentro de la revisión de este paciente en el 2023, es decir, un año atrás más o menos del evento, ya se describe un ProBNP de alrededor de 8.000. Entonces, en algún momento él tuvo alguna descompensación que yo la desconozco, pero posiblemente ya dio alguna muestra de alguna afección cardíaca. Entonces, en resumen, tenemos que hacer el diagnóstico de enfermedad subclínica o no conocida, corregir los factores de riesgo cardiovascular, plantear intervenciones y prevención primaria y estrategias de seguimiento y detección precoz de enfermedad cardiovascular. Entonces, nosotros cuando estratificamos el riesgo cardiovascular de un paciente oncológico, previo al tratamiento, clasificamos de acuerdo a estos cuatro grupos, en riesgo bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no es cierto? Y de acuerdo a este paper que fue publicado ya hace casi 6 años, en donde la Sociedad Europea de Cardiología nos enseñaba cómo estratificar el riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Pero en la actualidad, ya hace algunos años atrás, se describió, eh, como generó, se hizo este score de riesgo para el desarrollo de complicaciones cardiovasculares relacionadas al tratamiento
oncológico. Entonces, es el HFA, ICOS, el RIS Score. Entonces, este se ha desarrollado de acuerdo al tratamiento que va a utilizarse, en este caso, las terapias de mieloma múltiple. Y efectivamente yo le saqué un riesgo de score que seguramente este paciente no fue evaluado, él tenía su cardiólogo, pero con todo respeto, obviamente, en cardio-oncología creo yo que no tuvo su evaluación. Entonces, en esta escala de riesgo, en esta em, herramienta tecnológica podríamos identificar los diferentes estadios, y este paciente efectivamente fue de muy alto riesgo, así lo determiné hoy justamente que valoré, y las las diferentes estrategias. Entonces, ¿por qué tenía de muy alto riesgo? Solo se da 79 años, tener ya un factor de riesgo, hablemos de un infarto o de insuficiencia cardíaca, ya le cataloga como un paciente de muy alto riesgo. Recordemos rápidamente el tratamiento que se utiliza en el mieloma, son estos tres grupos de medicamentos, entre estos los inmunomoduladores, como la lenalidomida, que es lo que está utilizando, los inhibidores de los proteasomas, el bortezomib, anticuerpos monoclonales como el daratumumab, y alquilantes como estos, la ciclofosfamida, el mefalam y demás, que no los utilizó el paciente. Y en el caso de la inmunoterapia, en el caso de la inmunoterapia, igualmente los factores de riesgo y toda esta escala de valoración que nosotros tenemos que hacerlo al inicio, pero recordando que la inmunoterapia puede generar sobre todo una complicación muy grave como es la miocarditis, pero que ventajosamente se genera en menos del 2% de los pacientes, pero cuando la desarrollan, la mortalidad puede ser fulminante hasta de un 50%. Otras alteraciones como la hepatitis, la miastenia graves, la neumonitis también podemos encontrar. Y los pacientes mayores de 80 años de edad con antecedentes de síndrome coronario agudo o insuficiencia cardíaca son pacientes de alto riesgo para el desarrollo de complicaciones como un síndrome coronario agudo, un ictus, arritmias, vasculitis o pericarditis. El mieloma múltiple, de acuerdo a la literatura española, describe que esta patología puede estar presente en el 10% de todas las malignidades hematológicas y representa un 1% de todas las neoplasias. Igualmente, la edad de presentación, mayores de 65 años de edad, el 65% de pacientes o el 65% de pacientes que son diagnosticados de mieloma tienen más de 65 años. Y este mieloma puede estar en estas cinco clasificaciones, es decir, un mieloma ya clínico, sintomático, así como en un mieloma previo de bajo riesgo o de alto riesgo, o una gamapatía monoclonal de significado incierto. Entonces, esa es una escala de clasificación de estos pacientes que desde que tienen sospecha hasta un mieloma confirmado. Y los criterios diagnósticos, pues bueno, son criterios de acuerdo al CRAF o al daño orgánico atribuible al mieloma múltiple definido por biomarcadores. Entonces, en estos lo que más resalta es la hipercalcemia. Recordemos, nuestro paciente tenía hipocalcemia. Insuficiencia renal, es decir, pacientes con menos de 40 mililitros de depuración o creatininas mayores de 2 miligramos por decilitro, o pacientes que ya llevaban seguimiento por enfermedad renal crónica, la anemia con un descenso de 2 gramos del basal, es decir, 11 para abajo, o que tengan hemoglobinas menores de 10, lesiones osteolíticas determinadas por radiografía, por tomografía y resonancia magnética o PET. Y los criterios diagnósticos de malignidad ya comprobables, por ejemplo, la presencia de células plasmáticas
clonales, tanto en médula ósea, mayores al 60%, y esta relación de las cadenas libres, ligeras, libres en suero, tanto capa como lambda, que esta debe de ser mayor a 100. Una lesión focal mayor a 5 milímetros en un estudio de resonancia magnética. Y esta tablita, tabla número 10.2, de acuerdo a este posgrado que hicimos, en el Sistema Internacional de Estadiaje tenemos estadio 1, 2 y 3. En el caso del uno, pues la beta 2 microglobulina menor de 3.5. Este paciente estaba en ese estadio, es decir, en estadio uno, o estadio 2 en el que no cumple ni el uno ni el 3, que en el caso del 3 sería esta beta 2 microglobulina mayor de 5.5. Igualmente la del LDH elevado. Y ya para terminar, quiero presentarles rápidamente este artículo que encontré en la literatura, en el PubMed, en donde se ha hecho un estudio retrospectivo en Alemania y se publicó o se analizó a más de 400.000 síndromes coronarios desde el 2010 hasta el 2018. ¿Y qué encontraron? Que había una incidencia del 0.5% de malignidades hematológicas, de las cuales las más representativas fueron los síndromes mielodisplásicos, mieloproliferativos, la leucemia linfocítica y el mieloma múltiple. Este mieloma múltiple se describe que hasta en un 22% de estos pacientes con malignidades hematológicas. La edad, sobre todo pacientes a mayor edad, 78 años o más, y estos pacientes no necesariamente se asocian con infarto con elevación del ST, sino sin elevación del ST. Y la mayor comorbilidad, en estos pacientes existía mayor comorbilidad cardiovascular, a excepción de la dislipidemia, a excepción de la dislipidemia. Ya en los comentarios, en la discusión de este caso, podríamos comentar por qué. Son menos favorecidos estos pacientes de llevarse a coronariografía, intervencionismo coronario. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que el riesgo de sangrado es mucho más alto que en un paciente sin enfermedad hematológica. Este es un cuadro que está un poquito opaco, pero lo que quiero resaltar aquí es que en estas curvas de supervivencia, podemos observar que aquellos pacientes que tienen malignidad, que están aquí subrayados por el color verde, que tienen malignidad y que no, y que fue un infarto sin elevación del ST, tuvieron un peor pronóstico, es decir, menor supervivencia que aquellos pacientes con infarto con elevación del ST, pero sin malignidad. Es decir, no hubo enfermedad hematológica y que tuvieron infarto con elevación del ST. ¿Por qué? Seguramente fueron atendidos y con menos comorbilidades. Entonces, en conclusión de este estudio, es que mayor mortalidad en la combinación entre malignidad hematológica y síndrome coronario agudo. Dislipidemia y obesidad es menos frecuente en estos pacientes, seguramente porque son pacientes desnutridos, con una enfermedad consumativa crónica y pues con un nivel de lípidos mucho más bajo. Efectos de estatinas se ve atenuado en los pacientes con malignidad hematológica y a excepción del linfoma Hodgkin, el resto de malignidad hematológica son de mal pronóstico en síndromes coronarios agudos. El mieloma múltiple tuvo una incidencia considerable del 22% y no hubo significancia estadística en el riesgo de sangrado de estos pacientes, es decir, no tener miedo de llevarlos a coronariografía e intervencionismo pensando en que van a sangrar más. Así que eso puedo comentarles, quizás haya sido haya podido dar un granito a su formación y si hay algún comentario o pregunta, con mucho gusto.
Pues muchísimas gracias, Marlon. Como siempre, muy didáctica tu plática, el caso muy interesante. Y bueno, pues tenemos a la doctora Xochitl Ortiz que va a dirigir la discusión. A los alumnos que participen, por favor. Sí, gracias. Bueno, felicitarlo, doctor. Creo que es un caso muy ilustrativo, sobre todo pues resaltando esto de que en estos tipos de pacientes pues muchas veces no van a estar presentes los factores de riesgo clásicos, ¿no? Que conocemos, como en este caso que pues nada más tenía sobrepeso, aparentemente no había algún antecedente de una cardiopatía isquémica previa. Y bueno, también resaltar la utilidad de la imagen por ecocardiografía. Eh, si alguien no fuera tan instruido, ¿no? En la visualización del electrocardiograma y pudiera quedar ahí la duda si había una elevación franca del segmento ST ahí en esa región eh, lateral, pues el ecocardiograma pues confirmó claramente que existe alteración a ese nivel y que se correlaciona con el hallazgo del cateterismo, ¿no? No sé si tengo algún comentario en relación al tratamiento de antiagregación posterior que se le dio al paciente, dado que ya tenía un tratamiento previo con Rivaroxaban y si esto pues modificó la duración de la antiagregación plaquetaria. Sí, bueno, muchas gracias. Efectivamente, el paciente fue con doble terapia antiagregante. Doble terapia antiagregante, me parece que es aspirina y clopidogrel. Y puedo revisar la historia clínica, la tengo aquí, la epicrisis. Este, insisto, no es mi paciente, pero pedí autorización a su médico tratante y todo para poder presentar este caso. Sí le hice un par de ecocardiogramas y bueno, la doble terapia hasta el momento no ha habido ninguna complicación hemorrágica efectivamente y es más, el paciente ya ha sido dado de alta por hematología por su mieloma, como lo confirmó los estudios que les mostré. Se suspendió definitivamente la anticoagulación, ¿no? Eso sí, el Rivaroxaban. No tengo muy cierto por qué iniciaron en enero del 2024. Recordemos, él se infartó en junio del 2024. No recuerdo muy bien, pero creo que debe de haber algún factor de riesgo tromboembólico que hematología capturó y decidió iniciar Rivaroxaban, efectivamente. Ese es un tema también muy apasionante, ¿no? La anticoagulación en el paciente oncológico, el riesgo de tromboembolismo en el paciente oncológico. Así que en algún momento podemos nuevamente reunirnos y conversar. Totalmente de acuerdo, doctor. Creo que el doctor Gabriel Lugo tiene una pregunta. Hola, doctores. Bueno, si tengo alguna preguntita, igual las que me puedan contestar. Claro, Pues al doctor, ¿hay alguna diferencia en el tipo de stent que se puede utilizar en los pacientes oncológicos? ¿Es igual la estratificación o la decisión en el tipo de stent es igual para la población en general o hay algo en específico? Esa sería la primera pregunta. bueno, es una muy buena pregunta. No tengo mucha experiencia, o sea, no soy experto en intervencionismo, pero conocemos que los pacientes que van a necesitar, por ejemplo, una cirugía emergente, hablemos una cirugía de próstata, una cirugía que está planificada, es preferible no utilizar estos fármacos liberadores de estos stents liberadores de fármaco, sino ver metal, es decir, no liberadores por la posibilidad de suspender rápidamente la doble terapia antiagregante plaquetaria. Pero ya yendo al paciente hematológico, considero, y este paciente de hecho se utilizó stent liberador de fármaco, entonces no considero que haya alguna limitación para utilizarlo a este y de hecho nos puede ser de beneficio ya que estos tienen menos riesgo de trombosis intraarterial, ¿no es cierto? Entonces, en conjunto con el servicio de hemodinamia, se puede conversar y obviamente llegar a un acuerdo y que estén, definir que estén utilizados. Muchas gracias, doc. Y pues otra pregunta, pues para hacerlo, o sea, como parte del caso clínico, sabemos que a lo mejor pues
no lo vi un cardiooncólogo al inicio y pues a lo mejor sabemos que su especialidad también es un poco nueva y apenas estamos como abriendo los caminos a veces en muchos espacios. Pero pues si uno toma en cuenta pues los scores de riesgo solamente por la edad y el sobrepeso tendría como un alto riesgo de complicaciones en cuanto al tratamiento para mieloma. ¿Usted cree que hubiera sido viable, no sé, a lo mejor hacer algún estudio de inducción isquémica como por ejemplo una prueba de esfuerzo al menos, una prueba de esfuerzo como para verificar que todo estuviera bien y que no hubiera enfermedad coronaria previa al uso de los medicamentos que pues de por sí los que uso son proisquémicos? Definitivo, el paciente oncológico necesita una valoración integral de, desde el punto de vista cardiológico. Antes de utilizar el tratamiento antitumoral, se necesita descartar, sobre todo estos pacientes adultos mayores o casi octogenarios, que estamos seguros que van a tener enfermedad aterosclerótica. Entonces, la posibilidad de desarrollo de un síndrome coronario en presencia de tratamiento oncológico es alta, ¿no? O incluso muy alta. Entonces, estoy de acuerdo que la estratificación de un paciente con un estudio de estrés puede ser válido. Todo también va de la mano de la parte clínica del paciente, es decir, pacientes asintomáticos, pero una ergometría que es un estudio sencillo, fácil de hacerlo, nos podría aportar gran información antes del tratamiento oncológico. La doctora Margaret Lenca tiene una pregunta. Sí, buenas noches. Un gusto y un placer escucharlos, doctor. Un caso clínico muy interesante. Mi pregunta va un poquito no tan acorde con la cardiopatía isquémica, pero no de todas maneras completamente no relacionado. Y es que muchas veces en la práctica clínica como cardiólogos nos solicitan el riesgo quirúrgico para cirugías no cardiovasculares, que es lo más frecuente. En su experiencia y en la de tal vez los participantes, ¿hay alguna escala de riesgo quirúrgico que sea más dirigido o de más uso en cardio-oncología que nos dé algún parámetro útil en ese tipo de pacientes cuando nos solicitan en pacientes oncológicos esta valoración prequirúrgica? Bueno, es una buena pregunta, un poco difícil contestarla, porque la escala que tenemos es enfocada a cardiotoxicidad, riesgo de complicaciones asociadas al tratamiento oncológico, ¿no es cierto? Esta escala que yo les mostré, esta herramienta tecnológica. Dentro de las escalas de riesgo de valoración previa a cirugía no cardíaca, pues obviamente tenemos la escala del American Heart, la Sociedad Americana, ¿no es cierto? Esta creo que es la más utilizada y la que más eh, podría beneficiarse del paciente y el médico, obviamente, al dar su reporte, su informe. Ahora, creo yo prudente que entre más información tenga la evaluación previa a la cirugía, mucho más eh, factible o mucho más beneficioso de acertar. Es decir, si usted pone la escala de riesgo para cirugía cardíaca y también la escala para cardiotoxicidad en su reporte, creo que no lo está haciendo mal. Creo que da un campo más amplio de información y que eso sus médicos lo van a agradecer. Pero así como decirle, hay una escala que nos prediga un riesgo de complicaciones en el paciente oncológico, no la conozco. No sé si la doctora Nilda o Enrique, no sé, tal vez nos haga un comentario al respecto. Gracias, doctor.
Bueno, hay varias escalas, pero tendríamos que identificar pues la que más nos podría ayudar y como tú dices, no hay una que nos especifique, que nos permita pronosticar complicaciones que pueden desarrollarse en los pacientes. Claro. No sé, Gabriel, parece que nos quiere hacer algún comentario. Sí, bueno, otra vez. Es que en el último estudio que pues, usted nos comentó ahí que los que tenían no STEMI versus los STEMI con patología hematológica maligna, pues los no STEMI tenían como mayor riesgo de muertes y complicaciones. ¿Usted cree que esto puede estar relacionado a que pues estos pacientes con no STEMI pues normalmente no se les aplica trombolisis, no se les hace ICP primaria y obviamente a lo mejor se les da, esto mantiene mayor isquemia por el tiempo a la espera del cateterismo? ¿Sería esa posible esa relación? Es posible recordando que el infarto sin elevación del ST puede tener mayor enfermedad coronaria que el paciente con elevación del ST. La elevación, una lesión trombótica oclusiva se le abre y pare de contar, las demás arterias están bien. Pero en el caso de estos pacientes, en cambio, tienen más territorio afectado, más enfermedad coronaria y que seguramente lo va a poner en riesgo de arritmias, de insuficiencia cardíaca. Otro de los factores también es que son pacientes de mayor edad, ¿sí? Eso también hay que, en este estudio, los pacientes con infarto sin elevación del ST estaban en 78 años, mientras que los pacientes con elevación del ST estaban alrededor de 72 años, ¿sí? Y las comorbilidades, ¿no? Mayores comorbilidades, incluso cardiovasculares, en los pacientes sin elevación del ST. Gracias, muchas gracias. Y otra cosa, pues, una última preguntita. ¿Hay alguna diferencia en estos pacientes combinar asa-prasu o asa-clopi o igual que en la población general? O si usted tiene alguna experiencia. Sí, mira, esto, ¿qué te puedo decir? Nosotros tenemos un protocolo que los pacientes mayores de 75 años no utilizar ticagrelor ni prasugrel, sí clopidogrel, ¿sí? Por el riesgo de sangrado. Y lo hemos vivido, aunque uno en 1000 casos, pero hemos vivido un sangrado importante en pacientes que se ha utilizado, en este caso ticagrelor, y el riesgo de sangrado ha sido muy alto, incluso con riesgo de la vida. Entonces, en estos pacientes yo sí consideraría ser un poco discreto, un poco no agresivo, y utilizar aspirina y clopidogrel nada más. Muchísimas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Sí, doctora. Sí, doctor, respecto o bueno, ¿qué valor diagnóstico y pronóstico le daría a la utilización de la ecocardiografía de estrés y en qué modalidad, justamente para tratar a este tipo de pacientes en la prevención y tratamiento de la cardiopatía isquémica en un paciente cardio-oncológico? Bueno, conocemos que la sensibilidad del ecoestrés alrededor del 83-86% de posibilidades de diagnóstico. Sin embargo, ahora contamos no solo con el ecoestrés, sino con la angiota coronaria que nos facilita la anatomía coronaria y que está descrito en pacientes sobre todo con infartos sin elevación del ST, podríamos hacer una angiota coronaria, aunque recordando que estos pacientes también tienen el riesgo de enfermedad renal y podríamos precipitar una lesión renal. Pero yendo a tu pregunta, el eco de dobutamina es o de ejercicio, el que se lo practique, es un estudio de alta, eh, ¿cómo diré? Un estudio que nos permitiría definir muy bien el riesgo de un paciente oncológico y de hecho está corriéndose un estudio
en la Mayo Clinic, en la que los pacientes que llevaron radioterapia, se puede hacer un eco de estrés para determinar si estos pacientes van a tener complicaciones o no post radioterapia a un determinado tiempo. Entonces, yo pienso que sí, que es válido hacer un eco de estrés en estos pacientes que pueden potencialmente complicarse con un tratamiento oncológico. Recordando que nuestro paciente desarrolló 6 meses después del inicio del tratamiento, 6 meses después desarrolló el evento coronario. Entonces, yo creo que sí es factible. ¿Se los haría a todos, doctor, a todos los pacientes como en el caso clínico o esperaría alguna característica importante como para mandar el ecoestrés? Y sí concuerdo con la utilización de la angiotomografía. Sin embargo, pues la relación costo-beneficio es muy diferente o está mucho más a favor de la ecocardiografía de estrés cuando lo pueden usar o lo pueden realizar personas que están con la capacidad, ¿no? Diagnóstica. En todo caso, esa sería una duda. Individualizar, yo creo que hay que individualizar al paciente, individualizar qué patología oncológica tiene también, porque no es lo mismo una patología hematológica que un cáncer de pulmón, por ejemplo, o un cáncer de tiroides, en fin. Entonces habría que individualizar qué paciente. Si nos vamos a los pacientes hematológicos, pues yo pensaría que es válido hacer un eco de estrés por el riesgo de complicaciones. Ahora, también hay que ver el tratamiento oncológico, cuál va a utilizar, qué esquema de tratamiento oncológico va a ser, ¿no es cierto? Si vas a utilizar, si el oncólogo va a utilizar un inhibidor de la tirosina quinasa, que sabemos que estos pacientes tienen alto riesgo de desarrollo de ictus, de infartos del miocardio, ¿sí? De que desarrollan aterosclerosis, de que desarrollan hipertensión arterial. Entonces, ese paciente sí es válido hacerle un estudio de estrés y valorar. Entonces, yo creo que ahí va el arte de la medicina en identificar qué paciente va a ser complicación y quién no. Entonces, el primero, obviamente, se les recomendaría hacer un estudio de estrés previo al inicio del tratamiento. Otra cosa que también creo importante comentar para complementar esto es aquel paciente que ya recibió un tratamiento oncológico previo, como lo describí en una de las gráficas. Identificar si tiene enfermedad coronaria subclínica o ya la tiene. Y de ahí viene ese paso. ¿El paciente ya recibió un tratamiento oncológico previo, sí o no? Y entre estos está la radioterapia. Entonces sabemos que la radioterapia influye en una aterosclerosis acelerada. Entonces, si ese paciente ya tuvo enfermedad, perdón, radioterapia, lo más probable, me refiero a radioterapia, ¿no? A nivel de tórax, sobre todo izquierdo, o incluso riesgo a nivel de cuello. Entonces, si ese paciente ya tuvo radioterapia, obviamente es un paciente de alto riesgo para el desarrollo de síndrome coronario agudo. Gracias, doctor. ¿Algún otro comentario o pregunta? Parece que no. Doctora Nilda, no sé si quiere darnos un comentario final. No, bueno, yo quisiera agradecerles tanto a Marlon como a ti, Xochitl, por esta clase que hemos tenido con un caso tan interesante, con los comentarios que se han hecho. Realmente, creo que todos están muy contentos, que ha sido muy didáctica y muy bien llevada. Y bueno, todos tenemos que valorar a los pacientes antes del inicio del tratamiento y hacerle seguimiento de acuerdo a las escalas que existen para ver qué riesgo tiene el paciente y de esa manera decidir qué tipo de estudios se van a realizar
El ecocardiograma es básico, pero también en algunos pacientes, especialmente los que son llevados a inmunoterapia, se les realiza estudio de resonancia magnética, más que todo cuando tienen el riesgo de desarrollar miocarditis. En algunos casos, por ejemplo, los que reciben radioterapia, sí, y la edad también es importante, pueden desarrollar aterosclerosis acelerada, pero en este paciente me gustaría que me dijera Marlon si se puede hablar de aterosclerosis acelerada más que todo por la edad, ¿no? Pero bueno, claro, habría que compararlo en el previo al tratamiento y después del tratamiento o durante el tratamiento, ¿no? No, no, yo no pienso que este paciente tiene enfermedad aterosclerótica acelerada, sino una enfermedad trombótica, placas inestables que se vieron en una localización muy crítica, como una DA proximal, una circunfleja media. Entonces, no es esa aterosclerosis en la que se extiende a toda la arteria, sobre todo descendente anterior. Y no considero que sea, pero sí una enfermedad trombótica que posiblemente se pudo haber visto influenciada por su problema hematológico. Pues eso es mi comentario y les agradezco mucho a todos, que tengan una excelente noche. El día sábado vamos a tener el taller, entonces les invito a todos a estar presentes, que va a ser un taller de imagen que va a dar el doctor Mauricio García, que estará muy interesante. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias, que tengan Gracias, una Muchas buena doctor. noche. gracias. Gracias, Marlon. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Un gusto, Buenas doctora Linda. noches. Chao, Bye. chao, Bye. Enrique.